Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos a todos desde Debrecen, una ciudad, la segunda de Hungría. Y aquí con una vista de la calle Zapo que va hasta el centro de la ciudad. Una vista que parece representativa de lo que es una ciudad que antes fue uno de los sitios de estudiantes y donde se ve la arquitectura comunista de los años 60 y 70. Vamos a llegar hasta la estación del centro, vamos a caminar por esta calle para que vean cómo es el ambiente en esta zona. Bienvenidos. Calle Zapo, una calle que se extiende alrededor de 800 metros hasta el centro de la ciudad. Es una de las que comunica con la primera radial y esta es una zona que, como pueden ver, es de edificios uniformes y en la planta baja hay locales comerciales. Hacia el otro lado hay una especie como de restaurantes, sitios para descansar también. Lo que se puede ver es, la primera impresión que da esta ciudad cuando caminas por esta calle es que el tiempo parece que no hubiera pasado, ya que por la forma de vestir la gente, por las bicicletas, por todo lo que ves, parece que el tiempo se hubiera suspendido en una ciudad en la que hay un hándicap, y es que no vemos muchas personas que hablen inglés, por lo que toca aprender algunas palabras de húngaro y saber hacia dónde ir o dirigir. Muy poca gente habla alemán también, entonces es un poco desafiante para el turista hacer esto. Está en la calle, ustedes pueden ver, la vida es muy tranquila. Esto es sobre las 9:30 de la mañana y se observan muchos sitios de comida rápida y mucha gente, mucha población de tercera edad. Se ve que hay una calidad de vida bastante alta aquí. Y sigamos caminando por la calle Zapo. Seguimos caminando, llevamos más o menos unos 400 metros y observen los edificios que hay en esta zona. Esto es típica construcción comunista. Observen, tipo colmena, en la que no tiene mayor atractivo. Los portales los pueden ver como sitio de refugio. Es lo mismo tanto a derecha como a izquierda. Son grandes bloques. Pareciera que uno estuviera caminando en los 70 o en los 80, de verdad. Seguimos por la vía Zapo y también recalcar algo, que aunque Hungría es relativamente segura, aquí me sorprende que en varios puntos, paraderos de autobús por ejemplo, lo que se ve es una prevención, una imagen visual de cuidado con las pertenencias, con carteristas sobre esta zona. Me voy a acercar para que vean cómo es una especie de vivienda sobre esta calle Zapo. Observen que pareciera que uno estuviera detenido en el tiempo por el vehículo, los teléfonos, que teléfonos todavía hay en esta época, pero ya me dirán ustedes, cada vez están perdidos. Observen, un teléfono a la espera de que las entradas, ¿cómo son? O sea, esto es como volver a la época de los 80. Y esta es la calle en cuestión que estamos visitando, que es la calle Zapo, que lleva al centro de la ciudad. El hecho de caminar por esta calle Zapo
de la cual está a punto de cruzarse con una vía radial que delimita el centro de la ciudad, sirve para apreciar que las ciudades en Hungría viven sus propios ritmos. Han visto antes cómo los edificios, el mobiliario público, locales e incluso teléfonos antiguos siguen con sus historias. El centro lo pueden ir viendo en la esquina contraria, donde se aprecia un centro comercial bastante nuevo llamado Forum, que contrasta con algunos locales que mantienen su esencia de pasado. Cruzada la avenida Radial, ya nos encontramos en el centro de la ciudad, en la misma calle Sapo, y ahora en un sector peatonal en la que las fuentes a un costado nos dan la bienvenida y se admira de una zona donde se combina la arquitectura tradicional con un nuevo centro comercial, lo que sin duda hace más atractivo este bulevar por el que seguimos caminando hacia el centro. Es muy agradable el camino, ya que por aquí hay grandes pasillos y la escena de cafés en un día tan agradable como el de hoy invita a hacer una pausa y sentarse en una terraza a realizar vida contemplativa. La primavera en pleno en esta ciudad es bastante agradable, con una temperatura que pocas veces supera los 32 grados. Sigo mostrándoles cómo sobre este bulevar se conserva la memoria de Debrecen, con palacetes conservados que recuerdan la grandeza de esta ciudad, la segunda de Hungría, con poco más de 210.000 habitantes, en la que ha sido por 2 ocasiones la capital de Hungría. La primera vez entre 1848 a 1849, cuando promulgaron la independencia del Imperio Austrohúngaro, o sea, el reino de los Habsburgo, y la segunda y última vez que fue la capital magiar fue a finales de la Segunda Guerra Mundial entre 1944 a 1945. Y en este relajado paseo caminando llegamos a un pequeño mercado de flores en el que se observa la vida de ciudad y donde debo decir quizás por la época de visita de Debrecen a mediados de primavera no hay mucho turista extranjero, aunque es fácil encontrar algunos serbios, ucranianos y rumanos, por la cercanía de Debrecen a Rumania, a poco más de 30 kilómetros aproximadamente. Sigo caminando por este bulevar, descubriendo esa vida tranquila de Debrecen. La belleza de las ciudades hay que descubrirla, a veces muy escondida. Si les soy sincero, este camino desde los exteriores al centro de Debrecen lo pude hacer en mucho menos tiempo, pero a cada paso hay objetos y hechos que me parecen muy curiosos de mostrar, como este periódico que recuerda la antigua época comunista, un tablón llamado Naplo que traduce diario. Les permite a las personas leer esos hechos locales como se informaban décadas atrás, una tradición bastante perdida en otras urbes europeas. El ambiente, no me canso de decirlo, con una arquitectura muy cuidada, zonas agradables para sentarse, caminar, estar relajado, y se observa una ciudad bastante limpia, lo que debería ser ejemplo para otras tantas ciudades que hoy viven en un absoluto caos. Debrecen, por fortuna, tiene estos espacios muy verdes, agradables y hasta silenciosos. Solo basta ver el suelo con adoquines en perfecto estado, el puesto de revistas y las zonas verdes. Finalmente llegamos a la Plaza Kossuth,
sitio de encuentro en el que el gran templo reformista llamado Nagy Templon, la zona de tranvía y el punto céntrico muestran la esencia de Debrecen, la segunda ciudad de Hungría. En esta zona céntrica de la ciudad, como pueden apreciar, solo circulan tranvías. Se concentran los edificios más relevantes como algunos hoteles y comercios de franquicias, y algo que merece ser destacado es la calma que se respira, sin sonidos estruendosos ni bocinas. Realmente es una ciudad que invita a caminarla con pausas, a sentarse en los parques y apreciar ese legado histórico que se ve en estatuas y monumentos de la ciudad. Finalizando el camino, este tuvo su premio y fue degustar un poco de la pastelería húngara, famosa por la fusión de sabores suaves y exóticos, además de una tradición que viene desde la gastronomía turca y del imperio austrohúngaro. Con estas tentaciones los despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos en estado natural viajero. Un gran saludo, hasta pronto, chao.